Amigos, continuamos con ustedes. Nos ha traído aquí la licenciada Brito el tema de las pensiones y un cambio que ha habido en la ley. Es algo, gracias a Dios nunca tengo que bregar con eso. Es una situación media confusa. Yo sé que mucha gente tiene que trabajar con esto y quiero hacer preguntas que a lo mejor a ustedes les parecen tontas, pero es que las tengo que hacer porque quiero tener este cuadro bien claro. No serían las preguntas que Quiero- hace el público, en efecto. Bueno, tal vez Y no, realmente lo ver las de no ellos son tontas porque este Exacto. tema como que tiende a, y todos los temas en la ley tienden Cuando digo a tonta es por mi confundir. desconocimiento de la ley. Por mi desconocimiento de la ley. No es que el contexto de la pregunta lo sé. Y quiero separar. Ley vieja, ley nueva. Para no crearle confusión Ley a las vigente, personas. ley vigente. La ley Ley vigente. vigente es Y la ley la que anterior. está ahora mismo, que se la vamos a explicar a los que se casaron ayer, hoy y los que se piensan casar mañana. Y la anterior, los que se han casado de ayer para atrás. A modo de ejemplo, la ley no está vigente desde antes. Matrimonio, divorciado. Yo gano $50,000. Tengo que pasarle pensión a mis 2 hijos. Están con mi ex esposa. Me casé. Mi actual esposa gana $40,000. Cuando me van a fijar, en la ley anterior, cuando me van a fijar esa pensión a mis 2 hijos, ¿toman en consideración mis $50,000 o toman en consideración mis 50,000 más mis 40,000? Entendiendo que mi ex esposa trabaja y gana $50,000 también, igual que yo. ¿Eso no se tomaba en consideración? No se tomaba en consideración, solamente se tomaba en consideración tu sueldo y el de tu esposa. O sea, mis 50,000 más los $40,000 que de gana su mi actual esposa serían 90,000. La pensión me la van a fijar a mis 2 hijos a base de $90,000, independientemente de que mi ex esposa gane, Lo que sea que se gane, no importa. aunque gane 90,000 también. Eso es así. Aunque se gane muchísimo más que usted y su esposa juntos. Eso es así. Si no eso es por la sociedad de bienes gananciales. Ok. Porque se entiende que ambos esposos tienen un caudal en común, ¿verdad? Y que ¿verdad? Mitad y mitad, como dicen en la calle. Mitad es de ella, la mitad es de él, ¿entiendes? De todo lo que tenemos. Así que así mismo se Y tú tomaba te en llevas el consideración. pejo de la mitad para el rabo y tú de la mitad para la cabeza. Porque aquí todo es Exacto. compartido. Sí, pero Así era antes, pero quiero aclarar que es correcto mejor que digamos que estamos hablando de las guías para modificar las pensiones. Ok. Es lo que estamos hablando más bien. Porque la ley orgánica de la ley de sustento de menores, eso no ha cambiado. Ha sido enmendada a través de los años, pero sigue siendo la ley orgánica. Estamos hablando de la manera y las guías que se han utilizado para Ok. modificar las pensiones. Tenemos ese mismo matrimonio. Ajá. Yo gano 50, mi nueva esposa gana 40, mi ex esposa la voy a sumar, la voy a poner igual en 90,000. En mi hogar se producen $90,000 brutos. En el hogar de ella, 90,000. Yo tengo que pasar una pensión. Ya sé que la tengo que pasar a base de los 90,000. No importa que ella gane lo mismo que gano yo en mi nuevo hogar. Bueno, lo que pasa es que hay que aclarar que lo que hace la enmienda de esta ley es cómo se computa esa pensión, a efectos del cálculo. Entonces, también la ley trajo la modificación de las guías, porque las guías anteriores no se adaptaban a la realidad económica del país en este momento. Entonces, vamos a ponerlo de 60 a 40. Papá gana 60,000, mamá gana 40,000. Esto es un caso sin haber capitulaciones. Entonces, cuando se hace el cómputo, estos se unen los 2 sueldos mensuales, ¿sabes? Porque el cómputo de las tablas es a base de sueldo mensual, sueldo combinado mensual. Estas tablas tienen un rango que te dan cuánto se debe ganar, que empieza desde los 9,000. Esta es una de las páginas, por ejemplo, desde los 1,000 hasta los $12,000, en este caso 12,500, que es el máximo. Llega el rango de las tablas. En esas tablas, que es una tabla que te dice cuántos alimentistas, que serían los menores, tienen las edades. Y entonces, esos sueldos combinados, para dar un ejemplo, por ejemplo, si entre los dos se ganan $10,000, pues si tienen un solo alimentista,
que tiene, por ejemplo, 7 años, pues cae dentro del rango 5 a 12 años, pues la pensión básica, en ese caso, son 1.670. De esos 1.670, yo tengo que coger la proporción que daba cada papá. Papá 60% porque son 60.000 y mamá 40.000. Entonces, yo divido esos 1.670 entre los porcientos que corresponde. Si mamá es la persona custodia, que es la que tiene el menor, pues en ese caso la pensión se le asigna, va a ser el 60%, que es el papá que va a alimentar. Entonces, esa es la básica. Ahí no estamos contando la suplementaria, porque la suplementaria conlleva otros costos que se calculan a base de la misma proporción. En el caso de las hipotecas, que es lo único que pasa, hipotecas o renta de la casa que vive el menor, ahí no se computa ese 60-40 después que se divide. Por ejemplo, si mi renta en ese caso son $1,000 y viven 3 personas en esa casa, yo la divido entre 3. Pues si son $333 por cada persona que vive, solamente tengo un menor que voy a alimentar, porque el otro es un hijo mayor, por ejemplo, que no tiene derecho a pensión, pues de esos 333 yo aplico el 60 y 40 que le corresponde a mamá y a papá. O sea, ahí yo hago unos cómputos. Es un cómputo bien complejo. Por eso hay que explicarlo. Se tienen que sentar con un profesional que sepa. Por ejemplo, la agencia tiene unos especialistas, tiene unos técnicos que se encargan de eso. En el caso, la agencia en este caso es Asume. Okay. En Asume. En el caso de nosotros, los abogados que estamos trabajando estos casos de alimentos día a día, tenemos ese entrenamiento porque es una disposición de ley. De hecho, en el caso de los tribunales existen los oficiales examinadores que también son unos oficiales que adjudican, en este caso, las pensiones. Pero el cómputo es un cómputo bastante complejo. En el caso de que la compañera ha traído, el asunto de las capitulaciones matrimoniales, ¿cómo funcionan? Pues vamos a tomar ese mismo ejemplo de 60.000, 40.000. Por ejemplo, papá tiene un nuevo matrimonio de 60.000. De esos 60, pues ponte que la nueva esposa gana 40.000. Ahí hay un sueldo de $100.000. Si existen capitulaciones, ese sueldo no se suma. O sea, no le puedo computar a papá el sueldo si existen las capitulaciones. Ahora, si existen las capitulaciones, si no existen las capitulaciones, se lo tengo que computar. O sea, no son los 60 de papá, ahora son los 100.000 de la nueva cónyuge, más los 40.000 de la mamá custodia. Son 140.000. Hay que hacer una proporción distinta. Y por eso es que es más complejo, porque cuando suman las cantidades ya no es 60-40. Ya estamos hablando de un % mayor, hasta un 80% de aportación en la pensión. Entonces, ¿qué pasa? Que el ingreso combinado mensual es más alto. ¿Qué hace la capitulación? La capitulación divide, si el régimen que se establece en las capitulaciones matrimoniales es separación total, porque es que las capitulaciones no es automático. Que tú digas, hay capitulaciones, es que el régimen se tiene que establecerse por escritura pública, donde diga, en esa escritura, diga cuál es el régimen, un régimen de separación total. Pues partiendo de que es separación total, en esos 100.000 de ese nuevo matrimonio, yo no puedo contar el de la nueva esposa. Cuento el de papá, porque existe una separación de bienes. Ahora, ahí está lo complejo de esto. Lo que trae la compañera es muy cierto en el sentido de que antes de casarse hay que sentarse, orientar, si tú tienes hijos de otro matrimonio, para que entonces vean las alternativas de unas capitulaciones en cuanto a esa aportación, porque entonces la pensión no la está pagando este papá nada más, la está pagando la nueva sociedad de gananciales. Mira, le dice al hijo, mira, mi hijo bendito, tu papá te debería de pasar más, pero hizo capitulaciones porque no te quiere. Porque la esposa de él lo que gana y lo de él te correspondería más dinero a ti mensualmente para yo tenerte en ese buen colegio que tanto tú quieres y mereces. Pero tu papá vino con unas capitulaciones, esto puede ser papá o mamá, estoy usando el ejemplo, vino con unas capitulaciones que, pues, lamentablemente, nene, tienes menos ingresos debido a lo que ha hecho tu papá. Lo digo, suena relajo, pero esto es diario. Sí. Diario. Y Jorge, y cuando entra el momento, perdona, licenciada, cuando entra el momento ese en que esta pareja determina que nos vamos a casar y él tiene 2 hijos previos y ella también,
y vas a hacer capitulaciones, chicos, yo no sé cómo decírselo porque va a creer que yo estoy poniéndole dólares y centavos a esta relación de amor tan lindo y espiritual que tenemos. O ella dice, yo quisiera tener capitulaciones, pero ¿cómo se lo voy a decir a él? Él va a pensar que estoy dudando del amor que me tiene, porque eso es un paraíso, eso es un Disney en ese momento. Y son cosas que después tienen unas consecuencias muy, muy serias, que el bottom line aquí, la línea final es, a nosotros lo que nos importa es el hijo, el niño. Los adultos allá que trabajen y paguen lo que tengan que pagar, y no es pagar, contribuyan con lo que deben contribuir, que muchas veces es suficiente, otras veces no es suficiente, pero no podemos olvidar que ese padre o esa madre que va a pedir esas capitulaciones, que quiero que me las expliquen bien ahora, lo que hace es reclamando y haciendo respetar el derecho que tiene ese menor a recibir ese sustento. Ese dinero no es para otra cosa que no sea para las necesidades básicas de ese menor. Mira, un momentito, porque traje el tema y estamos hablando de papá, y realmente mi intención es alertar a mamá que tiene hijos, que con estas nuevas guías sí se le va a computar, si ella se casara una vez más, sí se le va a computar y a traer y a considerar el salario de ese nuevo esposo. Porque la creencia de las mujeres, según las guías mandatorias que habían antes, era, yo no tengo que capitular ni me tengo que preocupar porque yo soy la que tengo hijos y realmente nunca se toma en consideración mi salario, siempre va a ser el salario de papá, porque papá es el que va a pasar la pensión. Ahora cambió el panorama, ahora se toma en consideración los salarios de papá y de mamá. Y si ambos están casados y no hicieron capitulaciones, se van a tomar en consideración los salarios de ambos cónyuges. Por eso es que traigo el tema, o sea, de que las mamás puedan abrir los ojos y darse cuenta de que si no capitulan, el salario de su nuevo esposo va a ser considerado en el momento de la revisión de pensión y les va a tomar por sorpresa porque van a decir, pero ¿cómo va a ser? Siempre era la capacidad económica de papá y ¿por qué ahora me quieren venir a ver mi esposo? Esa es la realidad. No, interesante, antes de que nos vayamos a la pausa, ella está trayendo a las mamás, yo llamo a los papás, ¿sabes? Porque es de los dos lados es igual. Y yo llamo a ambos en defensa de los niños. De los menores. Mira, aquí tenemos, mira qué cuadro lindo tenemos. Ella le llama la atención a la madre, tú le llamas al padre, y yo a ambos, porque el beneficio es para el niño, el derecho es para el niño. El que debe disfrutar de eso es el niño, que es el que se lo merece. Vamos a una pausa, regresamos con ustedes y continuamos con el tema.